Que el Señor los bendiga a todos, amados hermanos. Dios los bendiga. Reciban saludos de nuestra iglesia hermana de Casa de Oración Hermosillo. Vamos a entrar en el tiempo del estudio de la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos iniciando una nueva serie que se titula Verdaderos Discípulos. A través de estos estudios que vamos a estar desarrollando, vamos a descubrir quién es un verdadero discípulo y lo que se necesita. Hoy vamos a ver el tema número 2 y quiero pedirle, como siempre, que ponga mucha atención porque es de suma importancia el tema de hoy. El tema, para los que anotan, se titula 2 requisitos indispensables para ser discípulo de Jesús. 2 requisitos indispensables para ser discípulo de Jesús. Esta va a ser la primera parte, ya que hay una segunda parte de los 2 requisitos que vamos a ver hoy. Vamos a alcanzar a ver uno nada más, porque es muy amplio. Pero antes de entrar en el tema, acompáñenme a orar, que el Señor me guíe, me dé gracia, dirección, sabiduría, al igual a usted y a todo oyente. Señor, en el nombre de Jesús rogamos de la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, realmente te necesito, Señor. Necesito de tu guianza y tus hijos, tu pueblo que están aquí, los oyentes, tanto presenciales como virtuales, también te necesitan. Ayúdanos, Padre, y guíanos para entender y poner por obra el consejo que hoy nos tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Toda institución educativa, gracias mi hermano, antes de reclutar alumnos, pues deja ver también los requisitos que necesitan para poder entrar, ya sea una universidad, una preparatoria. Cuando usted quiere entrar o alguien quiere entrar, analiza los requisitos para ver si puede ser alumno de esa institución educativa. Jesús, cuando Él empieza a predicar, deja 2 requisitos muy claros para que los oyentes del mensaje que Él predicó, para que pudieran ser verdaderos discípulos de Él. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia esos requisitos para ver quién es verdadero discípulo y quién no, porque hay quienes pueden ser simpatizantes de Jesús, pero no son discípulos genuinos. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14. Marcos 1, verso 14, este es un pasaje paralelo al que se encuentra en Mateo también capítulo 4. Dice Marcos 1, verso 14, después que Juan fue encarcelado, aquí habla de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que tú y yo teníamos una deuda impagable y que alguien había venido a pagarla. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y enseguida muestra los 2 requisitos. Y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento y la fe, que es la palabra apisteuo, que se traduce aquí de la palabra creed. El arrepentimiento y la fe son 2 cosas muy necesarias para poder que seamos discípulos genuinos del Señor Jesucristo. Después que Jesús predica estos versículos, en los versículos posteriores
En su Biblia dice que hace el llamado a los primeros discípulos. Hoy vamos a hablar solamente del arrepentimiento, a tratar de abarcar lo más que podamos porque es muy amplio el tema. Si bien dimos algo en el mensaje pasado acerca de lo que es el arrepentimiento, pero vamos a ver hoy que esta parte del ser humano es un mandato general de Dios para todos los seres humanos, el arrepentimiento. Todos los seres humanos en algún momento necesitamos arrepentirnos. Alguien pudiera decir, pastor, pero solamente el que viola, el que asesina, ese necesita arrepentirse. Yo no. La Biblia dice todos. La Biblia dice en Romanos, voy a decir algunas citas bíblicas de memoria para no ir a ellas, para ahorrar tiempo. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice la Biblia que todos los seres humanos nacemos, crecemos y vivimos desarrollando la maldad. Todos nacemos, crecemos, vivimos haciendo lo malo, por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por cuanto todos pecamos, dice Romanos 3, todos estamos destituidos del cielo, todos. Y si todos pecamos, si todos los seres humanos estamos destituidos del cielo, entonces todos necesitamos arrepentirnos. Hay gente que cree que la vida que lleva no es desagradable ante Dios, pero realmente es cuando no estamos en Cristo. Por eso es que hay un mandato en la Biblia para todos los seres humanos sobre la faz de la tierra para arrepentirnos. Y ya hemos hablado que la palabra arrepentirse en la Biblia quiere decir cambiar de manera de pensar para poder cambiar de manera de vivir. Y solamente Jesucristo puede lograr eso en una persona. Una persona se puede hacer el propósito de ya no ser mujeriego, hablando de un hombre, pero en la naturaleza sigue quedando eso. Una persona se puede hacer el propósito de ya no ser maltratador en su familia, pero en su naturaleza sigue quedando eso. Y solamente Dios puede lograr eso. Por eso es que necesitamos todos los seres humanos ser transformados por Jesucristo, arrepentirnos, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir. Y quiero que vaya conmigo a la siguiente cita, que es en Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, 30. El apóstol Pablo llega a un lugar llamado Atenas, Grecia, observa un montón de idolatría, observa que hay ignorancia en las personas acerca de Dios. Hay gente que cree que sabe de Dios, pero en realidad ignoran lo que la Biblia dice. Y vea lo que dice aquí el escritor al libro de los Hechos, en palabras del apóstol Pablo, dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es una ordenanza de Dios. Todos los hombres, y cuando aquí habla hombres incluye mujeres, habla el género humano. En todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Pues porque todos estamos destituidos del cielo. ¿Por qué más? Porque Dios es justo. ¿Y qué es que sea justo? Dios no corrompe su justicia y Él dará a cada quien lo que le corresponde, lo que merece. Y la Biblia dice que todos nosotros merecemos la muerte, merecemos estar condenados por la causa del pecado. Viene Jesús a pagar la culpa de nosotros y dice la Biblia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan porque va a llegar el día del juicio para todos. Vea lo que dice el verso 31.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a juzgar con justicia. La vida de cada persona va a ser juzgada por Dios con justicia. Y la justicia de Dios no se corrompe, no acepta soborno, no acepta cohecho, no acepta sacrificios humanos, no acepta kilómetros de rodillas, no acepta dompadas de veladoras, no acepta grandes rezos, no acepta nada para justificar a una persona. Lo único que Dios acepta para justificar es la sangre redentora de Cristo. Y no acepta nada más. Dice aquí en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de entre los muertos. Un justo juicio. El justo juicio de Dios es que Él dará a cada quien lo que corresponde. Tú y yo, sin Cristo, lo que merecíamos era una condenación eterna. Todo aquel que no se arrepiente, por muy aparente y piadoso que parezca ser, si no se arrepiente, si no cambia su manera de vivir, de pensar, va a ser juzgado. Y Dios manda a todos los hombres y a todas las mujeres, obvio, que se arrepientan para poder alcanzar la salvación eterna. Todas las personas sobre la faz de la tierra, decía yo hace un momento, viven en la creencia de que solamente los asesinos, los violadores, los ladrones tienen que arrepentirse. La gente dice, yo no robo, no fumo, no mato, no le hago mal a nadie, yo no necesito arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Y la palabra arrepentir es cambiar la manera de pensar. Bueno, vamos a ver que ya explicamos la palabra metanoia o metanoeo del griego, que significa cambiar la manera de pensar. El arrepentimiento, quiero aclarar esto a través de la Biblia, es una reacción que le corresponde meramente al ser humano. Es una responsabilidad individual de cada persona. Cada persona. Las personas pueden ignorar el mensaje, pueden escuchar e ignorar, pero yo le pido por favor, ponga mucha atención, porque nadie sabe el día en que va a morir o el día en que Cristo va a regresar, y necesitamos arrepentirnos para ser regenerados, ser salvados por Cristo. El arrepentimiento es una decisión individual, personal, es meramente del ser humano, aunque hay corrientes teológicas que enseñan que el arrepentimiento es Dios el que lo da a cada persona. Con respeto digo, hay una corriente llamada calvinismo que dice que es Dios el que le otorga el arrepentimiento a cada persona, y sacan algunos textos de contexto, como 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24 al verso 26, como el libro de los Hechos capítulo 11 versículo 18, donde dicen Dios ha otorgado el arrepentimiento, pero ignoran los versículos anteriores que hablan que primero se predique el evangelio para que la gente sea confrontada. Y hay quienes enseñan que el arrepentimiento es Dios el que lo da a cada persona y solamente se lo da a unos pocos. Por eso otros no se pueden arrepentir porque Dios no les da el arrepentirse. La Biblia no dice eso en verdad. Si Dios diera el arrepentimiento solamente a unos cuantos, entonces, ¿por qué demandaría a todos los hombres, a todas las personas sobre la faz de la tierra, que se arrepientan si no les da el arrepentirse a todos? La Biblia muestra que el arrepentimiento es una responsabilidad y es una reacción meramente individual de cada persona. Hay corriente teológica que dice, es que el hombre en su depravación total no puede escuchar a Dios, no puede buscar a Dios. Y hay una gran verdad en ello, pero también la Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo para redarguir de pecado a la persona. Y hay esa corriente teológica que dice
que el ser humano que está predestinado por Dios no puede resistir la gracia redentora del Espíritu Santo, pero el libro de los Hechos, capítulo 7, dice que sí hay quienes resisten al Espíritu Santo. Cuando Dios les habla a través de la Biblia, la gente puede decir: qué hermoso mensaje se está predicando, y el Espíritu Santo está taladrando el corazón de las personas. Pero hay quienes se oponen y resisten al Espíritu Santo porque el pecado les es sabroso. El pecado les es atractivo y quieren vivir en él, aunque el Espíritu Santo esté taladrando su corazón, y no se quieren arrepentir. El arrepentimiento es una responsabilidad individual, personal, es una decisión de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y yo lo quiero ver a la luz de la Biblia. Yo no quiero que esto quede solamente en palabras mías. Si el arrepentimiento Dios lo diera solamente a unos cuantos, entonces Dios perdería autoridad en demandar que todos se arrepientan. Cuando los discípulos de Jesús estuvieron un tiempo con él antes de que Jesús muriera, Jesús los empieza a enviar de dos en dos para que vayan y anuncien lo que ellos saben. Es como esto. Es como una persona que tiene una enfermedad incurable y la ciencia dice que no tiene remedio, pero en algún lugar encontró el remedio y alguien se lo regaló y le dice: hay muchas más personas infectadas con la enfermedad que tú tienes. Ve y diles a esas personas que vengan, que aquí es gratis, que yo se lo regalo. Cuando tú y yo somos arrepentidos, somos confrontados por el Evangelio, somos redarguidos por el Espíritu Santo y nos arrepentimos y somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable y ahora somos llamados hijos de Dios, no podemos quedarnos callados al ver que las personas van rumbo al infierno, personas cercanas a ti, en tu casa, en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, y quedarnos callados es algo totalmente inaceptable de un discípulo de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús estuvieron con él, entendieron el arrepentimiento, Jesús los empieza a enviar a predicar ese mismo mensaje. Y hubo una parte de la Biblia que les dice: vayan. Y en los lugares donde no los reciban, aún el polvo de sus sandalias sacudan. Si no aceptan mi mensaje, si no aceptan mi regalo. Un regalo, usted tiene dos opciones cuando se le presenta un regalo. Tiene la opción de aceptarlo o tiene la opción de rechazarlo. La salvación es un regalo de Dios. Pero usted tiene toda la opción de aceptarlo o rechazarlo. Ambas decisiones tienen consecuencias impactantes. Si alguien rechaza el regalo de la salvación, alguien rechaza arrepentirse, la consecuencia será condenación eterna. Si alguien acepta, la consecuencia es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús envía a sus discípulos a predicar el mensaje del arrepentimiento y les dice: donde los reciban y los escuchen, ahí posen en ese lugar y digan paz a ese lugar y lleven el mensaje del arrepentimiento. Donde los rechacen, dice Jesús, sacudan aún el polvo de sus sandalias y vayan sobre los que sí escuchen. Y yo quiero que lea conmigo de rapidito porque el mensaje es algo amplio. Marcos capítulo 6 verso 11. Marcos capítulo 6 verso 11 y verso 12. Estos son los discípulos de Jesús que salen a predicar. ¿Qué cosa? Lo que ellos ya entendieron. Y dice en Marcos 6, 11: si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Va a ser más tolerable el castigo, y Sodoma y Gomorra ya fueron castigados en una ocasión, y viene el juicio final después en el trono blanco. Pero dice, va a ser más tolerable para aquellos que escuchen un buen mensaje de la palabra de Dios, un mensaje bien explicado de la palabra de Dios, y las personas salgan de un lugar como este diciendo, yo no. Está suave todo lo que ahí se predica, es bonito los cantos, aún la enseñanza, pero todavía no. Salgan de ese lugar, dice Jesús. Y vea lo que dice en el versículo 12. Y saliendo, dice, entonces ellos salen a obedecer el mandato de su rey. Y saliendo, dice los discípulos, que iban los discípulos, ¿qué hacían? Dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hombres, género humano. Y eso era lo que salían y decían, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, cambien de manera de vivir, cambien de manera de pensar. Deja de decir que tú eres una persona justa y que no necesitas el perdón de Dios. Deja de pensar que solamente el vecino o doña Chonita necesitan el perdón de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios. Eso es lo que los discípulos enseñaban. Mira, Dios nunca va a obligar a nadie a que sea su genuino discípulo. Nunca. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios siempre va a tratar de guiar a todo pecador al arrepentimiento. Siempre va a tratar de guiarlo. Aquellos hijos que tienen padres que son cristianos, Dios usa a sus padres, y ahí están los padres como cuchillito de palo. Hijo mío, he leído los renglones del libro de Dios. Sé lo que les espera a las personas que viven lejos de la voluntad del Señor. Hijo mío, atiende el mensaje de Dios. Arrepiéntete de ese pensamiento que tienes. Hija mía, arrepiéntete. Vuélvete a los caminos de Jehová. Vuélvete al camino del Señor. Cambia el rumbo de tu vida. Hazlo ahora que hay tiempo. Dios siempre va a estar guiando a las personas. Va a estar guiando a las personas por medio de un mensaje como este, usando mi vida y la de muchas personas más. Va a estar usando una estación de radio cristiana. Va a estar utilizando los renglones de su libro sagrado. Va a estar utilizando el redarguir del Espíritu Santo. Siempre va a estar guiando a las personas al arrepentimiento. Nunca los va a obligar. Nunca los va a obligar. Pero Él siempre va a estar ahí. Y la decisión es de cada quien. Veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 2 versículo 4. Vamos a leer Romanos capítulo 2 versículo 4 en adelante. Aquí el apóstol Pablo está hablando tanto a los judíos como a los gentiles, y algunos menospreciaban. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios extendió su misericordia sobre nosotros? En el caso mío, me estuvieron hablando por mucho tiempo de Cristo. Dios enviaba mensajeros a mi vida y yo me burlaba de ellos. Yo les echaba hasta los perros. Había un perrito en casa, yo me acuerdo que era mezcla chihuahueño con un perro de una estatura normal. Y era muy atento a un silbido que yo hacía. Y nomás yo miraba pasar a gente con la Biblia, yo silbaba y el perro llegaba y a corretearlos y yo me reía. Los difamaba y así decía un montón de cosas. Y Dios estuvo manteniendo su misericordia, guiándome al arrepentimiento, y yo no valoraba eso. Hay gente aquí sentada quizá que todavía no se ha arrepentido, y la misericordia de Dios se ha extendido hasta el día de hoy sobre tu vida. Hijos tuyos que quizá no se han arrepentido y la misericordia de Dios se ha extendido sobre ellos hasta este día.
porque estás con vida para escuchar el mensaje. Y vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, a manera de pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Dios es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que menosprecia las riquezas de su benignidad, dice. Su paciencia, su longanimidad, extiende su misericordia. Hay gente que ignora, y luego dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo, hay gente que menosprecia. Hay gente que menosprecia un mensaje como este. Hay gente que menosprecia, no entienden la capacidad, la intensidad, la profundidad del mensaje de Dios que Dios está diciendo a las personas. Por amor al nombre de mi Hijo, dice Dios, atienda el mensaje, muchacho que estás aquí, joven que estás aquí. Vas rumbo al infierno y necesitas arrepentirte. Los días son cortos y el tiempo de la justicia de Dios está por llegar. Y dice la palabra de Dios, vea lo que dice el verso 5, dice, pero dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Vea eso. Estuvimos leyendo que la Escritura habla de Dios. Por un lado, mirad su bondad y mirad la severidad de Dios. La gente que cree que Dios no manda a nadie al infierno, y en cierta forma tienen razón, porque Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide irse sola al infierno. Pero hay gente que cree que Dios no decide enviar a nadie en ese sentido, porque dicen, porque Dios es puro amor. Y es verdad, pero solo agarran un atributo de Dios, el amor. Pero Dios tiene más atributos, y uno de esos atributos es su justicia, y su justicia es que le da a cada quien lo que le corresponde. Bueno, dice este verso, pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice otra vez el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo que hagas. El libro de Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 al verso 15 dice la Biblia, hay un libro de Dios en el cual se registran todos tus pensamientos, las cosas más ocultas, lo que a nadie le dijiste, lo que hiciste a puerta cerrada, lo que tramaste tú solo, lo que hiciste en lo más oscuro. La Biblia dice, Dios lo tiene registrado para aquellos que no se arrepintieron, y va a haber un día en que les va a decir, por esto y por esto y por esto te juzgo, y por eso te corresponde una vida eterna en el infierno. Y la Biblia dice, pero eso no es lo que yo quiero, dice Dios. Por eso mando a todos los hombres en todo lugar, arrepiéntanse hoy que tienen la oportunidad de hacerlo. Él va a pagar a cada quien un día conforme a las obras de cada persona que no se ha arrepentido. Dice el versículo 7 de este mismo pasaje, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios va a dar a cada quien. Dios espera con paciencia. Dios espera con paciencia. Y te vuelve a guiar al arrepentimiento. Y te vuelve a poner a alguien que te dice, hoy me podrás acompañar a la iglesia. Y esa persona te invita y en su interior dice, Señor, que tu mensaje hoy penetre el corazón de esta persona, porque yo sé que va rumbo al infierno. Háblale tú de una forma clara. Y Dios empieza a guiar al arrepentimiento a las personas, pero Él no obliga a nadie, porque esa es una decisión individual, personal, cada quien.
Usted tiene todo el derecho y la libertad de creer o no creer lo que yo le estoy explicando en este momento, pero habrá un día en que se enterará. Ahorita vamos a ver más con la palabra. Dios espera con gran paciencia y misericordia que todos los seres humanos se arrepientan. ¿Cómo? Al explicarles el evangelio, al hablarles del perdón de Jesucristo, al hablarles que Jesús sí puede transformar en una nueva criatura, transformar ese pensamiento errado que tú tienes. Dios te lo puede cambiar absolutamente. Él te puede hacer nueva criatura y puede poner nuevas cosas regeneradas en tu mente. Él puede hacer eso si tú le crees. Por eso es que cuando Jesús empieza a predicar, Él dice: arrepentid y creed. Arrepiéntete y cree que Él puede hacer cosas nuevas. Arrepiéntete, reconoce que estás mal, que estás torcido, que no te espera nada bueno, y cree que Jesús puede hacer cosas nuevas en tu vida. Ahí es cuando la persona se redarguye. No te quieras, más bien dicho, quedar en disfrutar el pecado cuando no te espera nada bueno. La Biblia dice que el mensaje que Pablo, el apóstol, predicaba era el mensaje de arrepentimiento para que las personas escucharan y se arrepintieran. Pablo, la Biblia dice que él fue arrestado por predicar el mensaje del arrepentimiento. Y en una ocasión dice la Biblia que estaba Pablo arrestado y traen a un rey llamado Agripa que quería ver y escuchar a Pablo. ¿Quién es ese Pablo? Pues mira que lo tenemos arrestado. Pues dicen que ese hombre predica con tal vehemencia, con tal devoción a Dios. ¿Aquí lo tienen? Sí, ahí está encerrado. Tráiganlo, lo quiero escuchar. A ver qué dice en su defensa. Y la Biblia dice que traen a aquel hombre llamado Pablo y empieza a explicarle al rey Agripa cómo fue su conversión cuando él iba rumbo a Damasco para encarcelar a los cristianos. Y él le cuenta cómo un destello de luz lo encuentra en el camino y le dice: Saulo, Saulo, qué duro te es reconocer que estás mal, parafraseando un poco. Qué duro te es reconocer que estás torcido, muchacho. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no te ando persiguiendo a ti, no sé ni quién eres. Has perseguido a mi iglesia y por cuanto los persigues a ellos, a mí me persigues. Qué duro te es reconocer que estás torcido y que estás mal. Y dice que cae a tierra y aquel resplandor lo deja ciego. Y es obvio que Saulo de Tarso, como se llamaba también, es obvio que se arrepiente y le dice: ¿y qué quieres que haga ahora, Señor? Vete a Damasco y ahí vas a encontrar quien te diga qué es lo que tienes que hacer. Un hombre que estaba impuesto a dar órdenes, a mantener la autoridad, ahora fue sometido bajo autoridad y ahora tenía que aprender. Todo eso él estaba contando al rey Agripa del gobierno romano, de cómo fue su conversión. Y obviamente que no perdió la oportunidad para decirle: arrepiéntete, rey Agripa. Vamos a leer qué dice la Biblia. Hechos capítulo 26, verso 19. Hechos 26, verso 19. En los versículos anteriores le contó todo lo que yo le estoy diciendo, lo que ya le dije ahorita, para sintetizar. Pero en Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial cuando me dijo: arrepiéntete, Saulo. Y le creí y no fui rebelde. Y después de eso me dijo: ahora tú ve y predica el mensaje del arrepentimiento. Y por lo cual, dice, no fui rebelde a la visión. Y dice en el versículo 20, sino que, vea esto y lea con atención, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, ahí donde él llegó después de haber quedado ciego. Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué anunció? Dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto?
Pablo empezó a decir, arrepiéntanse, pero demuéstrenlo con obras dignas de arrepentimiento. Nadie que diga, yo ya me arrepentí de mi vida pasada, pero sigue viviendo igual, entonces no es un genuino discípulo de Jesús. No lo es. Tiene que demostrar que es genuino discípulo de Jesús con obras dignas de arrepentimiento. Ahora, eso fue lo que yo empecé a predicar, dice Pablo, le dice al rey Agripa, y dice en el versículo 21, ahí explica, por esa causa me quisieron matar en Jerusalén y por esa causa estoy aquí preso. Vea lo que dice enseguida, dice, por causa de esto, ¿de qué cosa? De predicar el mensaje del arrepentimiento, que Cristo puede salvar a las personas, que Cristo puede cambiar la mentalidad de un alcohólico, Cristo puede cambiar la mentalidad de un adúltero, Cristo puede cambiar la mentalidad de aquel que dice, no puedo vencer la tentación de la droga, me gana. Cristo puede cambiar la mentalidad de aquella persona que tiene tendencias homosexuales. Cristo puede cambiarlas, Cristo puede hacer nueva criatura. Por causa de esto, dice Pablo, por andar predicando eso, me quisieron matar. Y ahora estoy aquí en estas cadenas, dice el versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, diciendo en pocas palabras, mientras tenga vida voy a predicar el evangelio. ¿Sabes qué hacía Pablo cuando estaba preso? Les predicaba a los guardias, le predicaba a los gobernantes, le predicaba al rey. No perdía oportunidad. Donde Pablo estaba ahí, predicaba el arrepentimiento. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste del arrepentimiento a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo, de la salvación a una persona? Pablo no perdía oportunidad. Y decía, yo persevero hasta el día de hoy, dice al final del verso 22, dando testimonio, escuche, a pequeños y a grandes, y aquí es tanto jovencitos, niños como adultos, como pequeños en rango de posición, de estatus social, de posición gubernamental, tanto a pequeños como a grandes. No diciendo nada, dice el apóstol Pablo al final del verso 22, fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué fue lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder? Que habría de venir uno que sería fiel consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios todopoderoso, perdonador, como cordero llevado al matadero, pero dispuesto a limpiar de pecado a todo aquel que en él cree. Pablo dice, yo no dejo de predicar ese mensaje. Y dice el verso 23, ahí aclara, que el Cristo había de padecer por tu culpa y por la mía. Eso es lo que predico, dice Pablo. Y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, entiéndase, a los judíos y a los gentiles. Luz, entendimiento, cambiar. Y después, en el siguiente versículo, Pablo le tira la tarraya al rey Agripa. Y luego le dice, diciendo él estas cosas, dice en su defensa, Festo, que era otro gobernante romano que estaba ahí, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Cuántas veces te han dicho que estás loco por predicar que Cristo te puede perdonar? A todos nosotros nos llaman locos. Nos llaman locos. Ya está en esa bola de locos esa hora de la mañana. ¿A quién se le ocurre levantarse el domingo temprano para bañarse? ¿A quién se le ocurre, sobre todo los que vienen desde más lejos, como Tucson, como las ovejas que están aquí? Para la mayoría de la gente, estas ovejas que están aquí están locos. Solamente a ustedes se les ocurre levantarse muy tempranito, bañarse, manejar algunos kilómetros para llegar a este lugar, para adorar a Dios, para servirle a Él y aprender de su palabra. Para la gente tú estás loco. Solamente a ustedes se les ocurre el día que se pueden levantar bien tarde, levantarse temprano para venir a la casa de Dios. Estás loco. Pero para Dios, dice, son aquellos que buscan mi presencia, que honran mi nombre y anhelan ser discipulados a la luz de mi palabra. Y han escogido la mejor parte, la cual nadie se las va a quitar, dice el Señor en su palabra. Para el mundo estás loco. Y dice aquí este versículo, dice, mas él dijo, dice en el versículo 25, no estoy loco, excelentísimo Festo.
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No hay nada más verdadero, no hay nada más cuerdo de facultad de entendimiento que anunciar a las personas que necesitan arrepentirse, aunque te digan que estás loco. Y luego insta al rey Agripa, dice en el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas. De alguna manera el rey Agripa tenía conocimiento de la ley, del Pentateuco, de la Torá, del Antiguo Testamento. De alguna manera él se enteró y supo de lo que realmente pasó, que hubo un hombre de la región de Nazaret, que ahí fue criado, que fue crucificado, que fue resucitado el tercer día. De alguna manera tenía entendimiento, conocimiento de la ley y de las cosas que habían acontecido. Y Pablo sabía que el rey tenía ese conocimiento. Y dice el versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. No mataron a Jesús a escondidas, no, fueron y lo llevaron al cerro del Gólgota, allá públicamente. Se hizo un tumulto de personas y la multitud gritaba, crucifíquenlo. No fue algo que se hizo a escondidas, fue algo que se supo y el rey lo sabe. Sabe lo que ha sucedido. Y dice en el versículo 27, Pablo ahí le presenta uno de los requisitos para ser discípulo de Jesús. Porque Jesús dice en el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 24, 25, 26, dice, salió a predicar y decía, arrepentíos y creed. Y ahí en el versículo 27 Pablo le dice al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees? Y luego le responde, yo sé que crees. Pero hay una forma de creer por creer. Ay, mire, la gente hasta el día de hoy dice, yo sé que hay un Dios en los cielos. Yo sé que Dios es genuino, es verdadero. Yo sé que es bueno buscar a Dios. Yo sé, pero hay formas de creer. Hay una forma de creer para obedecer a Dios. Y hay una forma de creer y quedarse donde estás, sin hacer nada. ¿Cuál es tu tipo de creer? Porque yo he dicho esto muchas veces, si yo me voy a una tienda abarrotada de personas, a un mall, que el único que hay aquí, y encuentro un salón donde haya 100 personas, he dicho esto antes, y llego haciendo una entrevista, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? Los 100 van a levantar las manos. Pero si después les digo, ¿cuántos creen para obedecer la genuina palabra de Dios? Qué poquitas manos iban a quedar arriba. Y alguno dijera, pues yo sí, tratando de impresionar al que esté haciendo la pregunta, pero Dios conoce el corazón, si sí o no. Entonces, cuando Pablo le dice aquí en el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, pero necesitas dar el paso de arrepentimiento. ¿Qué hizo el rey Agripa? Vea lo que dice el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué dijo? Gracias, no quiero. Así hay infinidad de personas en las congregaciones como estas. Se hacen invitaciones, se predica el mensaje del arrepentimiento, y cuando se hace un llamado, hay personas que están cavilando en dos pensamientos en su lugar, en decir, ¿me arrepiento o no me arrepiento? ¿Me paro o no me paro? ¿Paso al frente o no paso? No necesito pasar, de aquí mismo yo pudiera tomar la decisión. ¿Lo hago o no lo hago? Mejor después. ¿Quién te garantiza que tienes asegurado el día de mañana? Cuando el rey Agripa dice, por poco y me persuades a que sea cristiano. No. Oye, ¿eres bueno para hablar, Pablo? Me andabas convenciendo. ¿Así predicas tú, Pablo? Pues así. ¿Y qué es lo que dices? Que necesitas arrepentirte, que vas rumbo al infierno. Oye, casi me convences. Entonces, rey Agripa, ¿qué decides? No, gracias. Obviamente, el rey Agripa muere. Esto que le estamos leyendo ahorita en esta parte de la Biblia es una carta que Lucas escribe a un amigo llamado Teófilo.
en la segunda parte. Y esto fue escrito hace alrededor de 2000 años. Obviamente que el rey Agripa murió. Y sin arrepentimiento, obviamente que está en el infierno. Y estas mismas palabras que están escritas en el versículo 28 del capítulo 26 del libro de los Hechos, por poco y me persuades a ser cristiano, le retumban en su mente al rey Agripa hasta el día de hoy, allá en el centro del infierno. Y él estará lamentándose y diciendo: por poquito y yo no estuviera en estas llamas de tormento. Estuve a punto de arrepentirme y por poquito y yo no estuviera en una condenación eterna. Pero estoy aquí porque no me arrepentí. Tú tienes la oportunidad que Agripa ya no tiene. Tú tienes vida física, pero asegúrate de tener vida eterna. Arrepiéntete, porque hoy es el día, mañana quién sabe. Sin arrepentimiento, lo más seguro que la Biblia dice que sucederá es condenación eterna. Hay mucha gente hasta el día de hoy, escuchan el mensaje, un buen mensaje bien explicado, creen que es verdad lo que se predica, no lo niegan, creen que es verdad, pero cuando se les hace el llamado para el arrepentimiento dicen: por poco y me persuade. Oye, ese pastor de ahí del Represo ya me andaba convenciendo. Mira, hay uno al cual la Biblia habla que es el peor de los pecados, cuando el Espíritu Santo te redarguye y le dices no, lo rechazas. Ahorita vamos a ver algo de eso. Cuando Jesús predicó, cuando Él estuvo físicamente en esta tierra, esa actitud de arrogancia y de decir yo no, mañana, esa actitud de arrogancia y de falta de arrepentimiento, Él la observó en muchas personas donde Él predicaba. Y la Biblia registra en varios pasajes, quiero citar uno de ellos, que es Mateo capítulo 12, en el versículo 38, y yo quiero leer este pasaje con detenimiento. Ahí Jesús observa la apatía por el regalo que Él da, que es la salvación. La apatía. Es verdad que nuestros hermanos calvinistas dicen: pero ¿cómo es que están cegados? Sí, pero de pronto llega el Espíritu Santo y te pone la luz en la cara. Te das cuenta que agarra un foco de esos de pila nueva y te la pone en la cara y te dice: por aquí camina, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, y lámpara es a tus pies la palabra, lumbrera tu camino. Entiende, es verdad, está en tinieblas la persona, pero llega el Espíritu Santo, llega la palabra de Dios, alumbra. Pero hay gente que dice no. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 12, 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Mire, este es un problema hasta el día de hoy. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, que se hagan pancartas, lonas grandes y que digan: gran cruzado de milagros. Venga por su sanidad, traiga a su enfermo, venga por su milagro. No debe de ser. ¿Por qué hacen eso? Porque eso es atractivo, la gente va. ¿Y a qué cree que van? Pues por su milagro. Pero si una lona grande se pusiera en este edificio, desde esta esquina hasta la otra, en los 22 metros de largo que tiene este edificio, si se pusiera un anuncio que dijera: pecador, arrepiéntete, ven este domingo a las 11 de la mañana para que te arrepientas, ¿quién va a venir? Nadie. Entonces llegan con Jesús y le dicen: haznos un milagrito. Ellos sabían que Jesús podía hacer milagro. Y el más hermoso y maravilloso de todos los milagros es que tú seas trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Es que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Es que seas lavado con la sangre del Cordero. Es que seas llamado Hijo de Dios. Que seas transformado de un pecador a un hijo de Dios. No hay mejor milagro que ese. Bueno, llegan estos tremendos escribas, los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y vamos a leer con cuidado, dice en el verso 39.
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Aquí están, parafraseando un poco, aquí están un montón de pecadores, quieren un milagrito, ¿no? Yo trato de imaginarme el rostro de ellos. Pero señal, dice en el versículo 39 final, no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y ahí le explica: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ellos como diciendo: ¿y eso a mí qué? O sea, yo quería un milagrito, ¿y eso a mí qué? Pero Jesús les está diciendo: voy a morir en representación tuya. Voy a morir, voy a resucitar, pero voy a morir por tu pecado. Esa es la mejor señal. Y bueno, vamos a ver, verso 41. Ahí empieza la reprensión de Jesús. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y vea la reprensión de Jesús en el verso 41. Ponga atención, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué les está diciendo Jesús? Los habitantes de Nínive se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Pero aquí hay uno más grande que Jonás, y ese soy yo, dice Jesús, y les traigo el mensaje del arrepentimiento. Pero ustedes no quieren aceptar ese mensaje. Quiero decirles que los habitantes de Nínive se van a levantar junto con ustedes en el juicio final, pero ellos van a condenarlos a ustedes porque ustedes no se quieren arrepentir. Y luego añade: la reina del sur. Había a unos 2000 kilómetros al sudeste de Jerusalén, una población llamada Saba, y ahí había una reina. Está registrado en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Ahí está, que en la época de Salomón fue tan propagada la sabiduría de Salomón que la escuchó esta reina de la región de Saba, unos 2000 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Esta reina toma un séquito de sus servidores y trae bastantes regalos porque quería conocer a Salomón, la sabiduría de Salomón y la devoción de Salomón y el mensaje de Salomón. Y esta señora se mueve, camina más de 2000 kilómetros. En aquel tiempo no había aviones, no había automóviles, era a pie. Caravanas de camellos, caballos, en asnos, burros, y así por el desierto empolvado. Esta señora quería conocer la devoción, la sabiduría de un hombre llamado Salomón, y se mueve y va y lo encuentra y lo escucha y le hace preguntas y está con él, y se asombra la señora y dice: wow, dice, cuánta devoción hay en este hombre. Bienaventurados tus siervos, Salomón, porque están cerca de ti para escuchar el mensaje de sabiduría que les das cada día. Bienaventurados sean los que te oyen y ven la devoción tuya. Y Jesús les dice a los pobladores de Jerusalén, a los saduceos, los fariseos, a los escribas, les dice en el versículo 42: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Hay uno mayor que Salomón, hay uno más sabio que Salomón, hay uno que trae el mensaje de vida mejor que el mensaje que trajo Salomón. He aquí que yo soy la vida, la verdad, yo soy el camino. Escuchen, arrepiéntanse. Pero todos ustedes no se quieren arrepentir. Los pobladores de Nínive se van a levantar contra ustedes porque ellos sí se arrepintieron. La reina de Saba, la reina del sur, se arrepintió, y ella va a condenarlos juntamente con los de Nínive a ustedes porque no se arrepienten. Yo trato de imaginarme la cara de aquellos.
no se arrepienten. Si Dios diera el arrepentimiento, si Dios fuera el que le diera el arrepentimiento a cada persona, como dice la doctrina del calvinismo, entonces ¿por qué Dios le recriminó esto a los habitantes de Jerusalén? O sea, estos habitantes de Jerusalén decían: Señor, pero es que tú me predestinaste para perdición. Entonces, tú no me diste oportunidad. Me predestinaste ya para perdición, como lo enseñan nuestros hermanos calvinistas. Ahora, Jesús les dijo: aquí está uno más grande que Salomón. Aquí está uno más grande que Jonás. Aquí está el mensaje vivo. Arrepiéntete hoy para que seas mi discípulo. Arrepiéntete hoy. Deja de estar jugando con el pecado. Deja de estarle coqueteando al pecado. No te ofrece nada bueno. Alguien dijo: el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrútalo ahora, paga después. Disfrútalo ahora, lo pagarás después. Pero ya hubo alguien que vino a pagarlo. Deja de disfrutar el pecado, que no esperas nada bueno como resultado. El arrepentimiento es una decisión totalmente del hombre. Es una decisión individual, personal, que le corresponde a cada persona. Dios redarguye ciertamente con su Espíritu Santo. Yo decía hace un momento, pero hay gente que resiste al Espíritu Santo. Una de las enseñanzas del calvinismo es que dicen que la gracia irresistible del Espíritu Santo impide que los elegidos rechacen al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice: hay quienes rechazan y Dios les llama al arrepentimiento y les dice: ven, y mi Espíritu está aquí para redarguirte. Y hay gente que dice: no. Esteban, uno de los diáconos escogidos en el libro de los Hechos capítulo 6, uno de los 7 diáconos servidores. Esteban empieza a predicar con vehemencia, con pasión, con entrega el mensaje del arrepentimiento. Obviamente esto incomoda a las personas. El evangelio, escúcheme bien, el evangelio, hay frases en internet que son muy verdaderas. El evangelio no se predica para que a la gente le guste. Voy a tal iglesia porque allá predican un mensaje que me gusta tanto. No vayamos allá a la casa de oración porque el mensaje te incomoda, te redarguye, te inquieta y uy. No, el evangelio no es para que a la gente le guste. El evangelio es para que la gente se arrepienta. Para eso es el evangelio, para que cambien de vida. Deja de ser gritón, ofensivo, dañino con tu esposa, varón. Deja de ser maltratador con tus hijos, con la gente que te ama y te rodean. Deja de darle deleite a la carne con la pornografía, con el sexo ilícito. Deja de estar disfrutando los deleites del pecado. Deja de hacer eso. No te espera nada bueno. Cristo te dice en esta hora: arrepiéntete que yo te quiero salvar. Deja de hacerlo. Y el evangelio es agresivo. Es incómodo porque te está echando por tierra los deseos de la carne. Y hay gente que resiste. Esteban empieza a predicar y lo arrestan. Lo arrestan. Y antes de morir le dan chance de que diga su última voluntad. Esteban se agarra a predicar y les empieza a predicar desde el Antiguo Testamento, a explicarles de que vendría el Mesías a perdonar, que él sería aquel que dijo, que escrito en el libro de Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para rescatar a los cautivos, para sanar a los quebrantados, para salvar a los perdidos, para traerlos. Y empieza Esteban: de los cuales son todos ustedes asesinos, les dice Esteban. El Espíritu Santo está aquí para perdonarlos, arrepiéntanse. Y dice la Biblia: y ellos crujían sus dientes de coraje y resistieron al Espíritu Santo y lo mataron a pedradas. Y yo no sé cómo los hermanos calvinistas dicen: no, es que nadie puede resistir al Espíritu Santo. La Biblia dice que sí. La dureza del corazón. Y hay excelentes expositores en la doctrina del calvinismo. Excelentes pastores, excelentes maestros. Y a mí lo que no me cabe es que solo escritura
y no abundan más en la escritura. ¿Tú qué vas a saber, pastor? ¿Cómo te vas a comparar con un Paul Washer, con un Sugel Michelén, con un Miguel Núñez? ¿Tú quién eres, pastorcito del Represo? Yo no vengo a compararme con nadie. Solamente vengo a predicar el evangelio del arrepentimiento, anunciando que hay un Cristo vivo que sana, que salva, regenera, transforma, y la palabra de Dios lo muestra. Vengo a glorificar el nombre de Jesús y anunciar el mensaje de salvación. Vamos a leer esa parte del libro de los Hechos apuntando para el final. Hechos capítulo 7 versículo 51. Dice la palabra de Dios. Aquí ese es el sermón de Esteban. Es el sermón de Esteban en su defensa contra los acusadores de él. Y vea lo que dice. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz. En el diccionario de Gonzalo Ornelas es cabezones. ¿Por qué no entienden que Cristo les está hablando que se arrepientan? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. No dejan que el corazón sea redargüido. Incircuncisos de corazón y de oídos. Y vea lo que dice enseguida: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O resisten. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros, vea lo que les dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué les está diciendo? Asesinos. Ustedes fueron los que mataron a Jesús. El que les vino a ofrecer la vida eterna, ustedes le quitaron la vida a Él. El que les vino a ofrecer el perdón, la salvación, ustedes lo rechazaron. Y ahora se están resistiendo al Espíritu Santo. Ahora, asesinos, les dice. Y vea lo que dice el 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vosotros que reciben el mensaje, que vienen y se los ponen aquí enfrente y lo rechazan. Y los versículos siguientes dice: y ellos, dice, rechinaban los dientes de coraje y lo empiezan a apedrear hasta que lo matan. El arrepentimiento es una decisión personal. Es algo que le corresponde absolutamente al hombre. Si Dios permite, en el próximo estudio vamos a tratar de estar explicando 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, versículo 26. Hechos capítulo 11, versículo 18, donde dice: Dios da el arrepentimiento. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Porque los que apelan que no, y luego que dicen, utiliza la hermenéutica, utiliza la gramática, utiliza el contexto, y no lo utilizan. No lo utilizan. Y vamos a ver a qué se refiere. Pero ahorita la Biblia dice, estamos estudiando, que es una responsabilidad de cada persona. Cada uno debe arrepentirse de su pecado para que pueda ser llamado genuino discípulo de Jesucristo. Jesús lamenta hasta el día de hoy por aquellos que no quieren cambiar su vida. Jesús se lamenta. Y lo expresó también en su Biblia, en la palabra. Y hasta el día de hoy se lamenta por los que desprecian el regalo de salvación. Se lamenta, mas no obliga a nadie. Pero Él se lamenta cuando tú le predicas a alguien: hijo, atiende por favor, por la misericordia de Dios, atiende el mensaje. Y que aquella persona dice: no, déjame así. Y ahí está esa persona orando, y por favor, no, déjame. La Biblia dice: Jesús se lamenta, porque Él sabe lo que le espera a esa persona si muere sin arrepentimiento. Estos mensajes de ahorita son poco predicados en las congregaciones. Se predica más de la riqueza, de cómo ser millonario, de cómo ser exitoso. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje del pecado, el mensaje del infierno, como que están en el closet. Pero es cuando más debemos de predicarlos, porque el regreso de Jesús está pronto. Y Jesús se lamenta por aquellos que rechazan la oportunidad de ser regenerados por su gracia. Vamos a lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 37.
Mateo capítulo 23, versículo 37, dice la palabra del Señor, Jesús hablando, Mateo 23, 37, dice: Jerusalén, Jerusalén. Aquí los estudiosos bíblicos dicen que cuando Jesús expresó estas palabras, la dijo con una profundidad de angustia en su corazón. Es como cuando tú agarras a un muchacho, hijo tuyo, que le das un consejo y el otro no quiere, que tú le dices: deja de estarte drogando, mi hijito, deja de estar viviendo ese tipo de vida, y da la idea de aquella madre, aquel padre que toma al muchacho y le pone la mano en su cabeza o en su espalda y dice: ay, hijo mío, hijo mío. Aquí da la misma expresión y vamos a leer, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y vea lo que dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué dice al final? Y no quisiste. Hasta el día de hoy Jesús se lamenta de personas que se les predica el evangelio y puede mencionar el nombre de ellos, que le puede decir: Beatriz, Beatriz, Juan, Juan. ¿Cuántas veces te he puesto mi palabra que te guía al arrepentimiento? ¿Cuántas veces tu madre ha orado por ti y te ha explicado? ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de arrepentirte y no has querido? Muchos de los que están aquí sentados, pudiera ser que algunos de los que están aquí sentados todavía no se han arrepentido de verdad. Muchos de los que están en muchas congregaciones cristianas, hay una gran probabilidad que muchos todavía no se han arrepentido. Muchos llevan años simpatizando y no se han arrepentido. Jesús tuvo uno entre los 12 que estuvo con él 3 años y medio y no se arrepintió. La única parte donde dice que se arrepintió fue un arrepentimiento como de remordimiento, y fue y se ahorcó. Hay muchos allá afuera que necesitan oír el mensaje del arrepentimiento y la salvación, y necesitan tomar la decisión. Mira, muchos miembros de tu familia, quizá aquí haya padres que sus hijos necesitan atender el mensaje del arrepentimiento. Quizá tú tienes a tu papá, a tu mamá que necesitan atender el mensaje del arrepentimiento. Quizá que haya señoras que sus esposos necesitan arrepentirse, sus hijos necesitan arrepentirse. Necesitas explicarles, predicarles, invitarlos. Muchos miembros de tu familia. ¿Y sabes algo? Por amor a todos esos muchos que yo mencioné ahorita, la Biblia dice que por amor a todos esos muchos, Jesús no ha regresado. Jesús no ha regresado por amor a tu hijo, mamá, que estás aquí. No ha regresado el Señor por amor a tu esposo, señora. Porque el Señor, medio cabezón, no quiere entender. Jesús no ha regresado por amor a tus muchachos, tus hijos que allá andan en el deleite del pecado. No ha regresado. Y la Biblia lo dice. Léalo conmigo en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vea que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En su paciencia, en su amor, longanimidad, dice Romanos capítulo 2, verso 14. En su paciencia, amor, longanimidad, dice, no menosprecies, dice, que Él te guía al arrepentimiento. Pero hay gente que su corazón entenebrecido y duro atesoran para el día del juicio final, ira para el día de la ira. Pero Dios, dice, en su amor y su misericordia, no ha permitido el regreso de Jesucristo por amor a tu hijo, a tu hija, a tu esposo.
A veces decimos: Señor, este mundo está patas para arriba, cada vez peor. Señor, ven ya. Ese es un sentir de la iglesia y del Espíritu, dice Apocalipsis. Ven ya. Pero luego te acuerdas del cabezón de tu marido que no quiere. Y dices: ay, Señor, gracias porque no has venido, porque estoy orando por este cabezón. Gracias porque no has venido, porque este muchacho, este hijo mío, ahí anda nada más. Gracias porque no has venido. Pero si llegara el día, vendrá. Ahí lo dice en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, los que hemos creído y los que se arrepientan, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El mensaje del arrepentimiento, hermano, no debe de ser un mensaje olvidado. Debe de haber personas que salgan a evangelizar, a llevar el mensaje, equipo de evangelismo. Predica la palabra de Dios. Los verdaderos discípulos de Jesús llevan el sello del arrepentimiento, dan frutos dignos del arrepentimiento, lo demuestran con una vida consagrada a Dios, una vida regenerada a Dios. Tú puedes decir que eres discípulo de Jesús, pero si no se ven frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, no eres discípulo. Pero la invitación se hace hoy: puedes ser discípulo del Señor. Y quiero finalizar con este último, que es donde iniciamos. Si Dios permite, nos presta vida, hablaremos de la fe en el próximo estudio, de los dos requisitos que son necesarios para ser discípulos de Jesús: arrepentimiento y fe. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete y cree. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy y cree. Tú tienes todo el derecho de ignorar lo que yo acabo de decir, pero debes de saber que todos estos momentos están registrados en el libro de Dios. Y nadie va a tener excusa. A mí nadie me dijo, Señor. Y el Señor te va a sacar el día 28 de mayo del año 2023 a las 11 de la mañana en una república llamada México, en un estado llamado Sonora, en una ciudad llamada Nogales, en una sección llamada El Represo, en una callecita privada sin pavimento. Allá al final había un edificio, una congregación de hijos míos que se llamó Casa de Oración Nogales. Ahí estuviste sentada. Ahí estuviste sentado y escuchaste mi mensaje y mi llamado al arrepentimiento. Y no quisiste. O quizá Dios te dirá: y sí quisiste. Y por cuanto quisiste, entra al gozo de tu Señor. No dejes de anunciar el evangelio del arrepentimiento a cuantos puedas, pero sobre todo a los tuyos a tu alrededor.
Aquel endemoniado gadareno, dice la Biblia que cuando Jesús lo liberta, el endemoniado le dijo: déjame seguirte, Señor. Y Jesús le dijo: no, ve, anuncia a los tuyos y a los de tu casa cuán grandes misericordias Dios ha derramado sobre tu vida. Ve, anuncia. Gloria a Dios. No dejes de anunciar el evangelio del arrepentimiento. ¿Sí se escucha para allá el 5? No dejes de anunciar el evangelio a cuantos puedas. Que más personas procedan al arrepentimiento. Y si hay alguien aquí que todavía no te has arrepentido, hoy es el día. Hoy es el día. Y mira, no necesariamente tienes que pasar aquí. Cuando pasamos aquí es bueno y oramos todos los unos por los otros. Bájele monitor a este, al 5. Así que yo les quiero pedir, si todavía no te has decidido, si todavía no te has arrepentido, porque tú puedes decir: ¿y de qué? Hoy es el día. Y ahí donde estás, ahí donde estás en tu lugar, y yo los quiero invitar a todos, cierren sus ojos. Y no necesitas pasar al frente. El Espíritu Santo puede trabajar ahí donde estás.